aprenderemos a distinguir lo que es una lesión de un dolor de espalda. Por eso está en nuestro estudio Álvaro Dauli, traumatólogo de la clínica Seca. Mucho gusto de tenerte nuevamente. No te me has lesionado, ¿no? No, vivo chocando, así que no hay problema. Ya, aquí. Venga. ¿Cómo estamos, Álvaro? Muy bien, muy interesante lo que estaba escuchando, Sí, pero muy atento a todo. Y yo creo que esa relación que existe entre las emociones, nosotros la vivimos día a día. Acá, por favor, adelante. Póngase esa mesa no, pequeñita que ve usted ahí, es un lugar. Sí, mira, me encantó. Yo creo que sí. Porque ¿Te hace sentido además? No, nosotros llevamos muchos años en esta cuestión del dolor de espalda y hay una relación inmensa. Y todos los que nos dedicamos a la columna por año, tenemos claro que hay una relación inmensa entre lo que vive el paciente. Nosotros lo vemos, yo creo que lo he comentado en algún programa, acá, nosotros lo vemos, por ejemplo, cuando vamos a operar a un paciente que lo necesita, porque hay una cosa mecánica que está produciendo un dolor determinado. Puede ser por algo emocional anterior o no, no lo tenemos claro todavía, hay que investigar, pero sí tenemos claro que ese paciente, y tenemos la certeza que ese paciente cuando se va a operar y está positivo frente al evento va a andar bien. La recuperación va a ser mucho más rápida. Es completamente diferente. Yo tengo casos innumerables donde el paciente duda, donde tiene mucho desconocimiento de lo que se le va a hacer, tiene muchas dudas de las infecciones, el paciente termina con un problema. Y eso es así y se da siempre así. Señor Álvaro Dauli, el traumatólogo responde, pongámonos manos a la obra. Okay. Diferencia entre dolor y lesión. Claro, lo que pasa es que hay una diferencia importante entre lo que está doliendo, que puede ser una cosa pasajera, puede ser una emoción, una contractura, y eso que ya tiene una lesión propiamente tal en la columna. Entonces hay que diferenciar. Es importante para que la gente entienda que hay una lesión, una cosa que está produciendo un dolor crónico por un problema mecánico, por un problema de inestabilidades o de compresiones, con un dolor que va a ser pasajero, que es a lo mejor emocional, postural. Entonces la diferencia sería cuando es pasajero, sería un dolor por una emoción, un dolor postural, tensional, versus es una lesión cuando lleva mucho tiempo. Exacto. Una cosa es el tiempo y otra cosa es la forma de producir. Si tú, por ejemplo, tienes un dolor que se está irradiando una pierna, que te está produciendo un problema para levantar el pie, que tienes deficiencia motora, o sea, tienes menos fuerza en ese pie para levantarlo, hay una lesión radicular, hay una alteración en las fibras radiculares, por lo tanto una lesión anatómica. ¿Cuándo entonces podemos ir, perdón, estoy resfriada, ¿cuándo tenemos que recurrir y pedir ayuda para que esto no se agrave, no se haga crónico, por ejemplo? Yo creo que lo primero es el tiempo. Y en el factor tiempo, ¿a qué le estamos llamando tiempo? ¿Qué margen tenemos tiempo. ahí? Se dice que tú, por ejemplo, en la espalda, en general, los estudios dicen que tener 2 dolores de espalda al año que duren menos de 4 o 5 días está dentro de los rangos normales. ¿Te fijas? Eso es como una referencia. Normales que no son normales, pero no, pongámosle normales. Exacto, vale. ese es el problema. O sea, son estadísticas. Entonces la estadística dice que esos 2 dolores al año están dentro de la estadística mundial. Por lo tanto, no debería haber una mayor lesión en general. No es síntoma de alarma. Exacto, perfecto. no preocupante. Entonces, eso como de una referencia. Después, si ese dolor es puro, por ejemplo, un lumbago, un dolor en la parte baja de la espalda, una dorsalgia, una cervicalgia, un dolor cervical, como dicen los brasileños, el pescuezo. Pescuezo. Entonces, ese dolor, si es un dolor pasajero, es un dolor que tiene menos importancia. Pero si tiene lesiones radiculares, o sea, por ejemplo, tienes un dolor y empieza dolor en el hombro, se empieza a adormecer los dedos, obviamente hay un problema de compresión radicular, eso es mejor estudiarlo. Ok, ya estamos con un problema mecánico. Un problema mecánico de compresión. ¿Quieres agua, Alexandra? Gracias. Ya, entonces ahí uno tiene que poner mucha atención porque hay más de 2 veces al año que uno se enferma por dolores postulares, o sea, posturales, porque uno se agacha mal, porque está en una mala posición trabajando, porque lee en una posición no adecuada, simplemente la tensión versus las lesiones. Exacto, y por eso que te digo, una cosa importante para la columna es que no tenga irradiaciones. Cuando los dolores empiecen a irradiarse es más preocupante. Y Álvaro, en el umbral del dolor, o sea, del 1 al 10, ¿ya? Eso, dependiendo de la numeración que le colocamos, nos da sinónimo de si es una lesión o un dolor, o nada que ver. Es que es súper interesante. Mira, más que es una lesión o un dolor, cuando una persona tiene un dolor sobre 5,
nosotros lo consideramos que su calidad de vida está alterada. Y es mucho más preocupante. Sobre 5 ya hacia arriba. Así como complejo. ¿Qué es la escala visual análoga? ¿Qué es lo que mide de 1 al 10? Es la percepción personal que tú tienes tu dolor. Claro, porque puede ser diferente la tuya de la tuya y de la mía. Tiene que la tolerancia mucho más. Pero como nosotros como médicos, esto lo ponemos en una escala donde podamos conversar el mismo idioma. Con la EVA, escala visual análoga. Entonces se pasa un letrerito y él pone con una regla cuál es la carita que le funciona mejor en su dolor. ¿Te fijas? Entonces se pone 5, es un dolor que de 5 para abajo se supone que es un poquito más soportable, que es más manejable, pero de 5 para arriba se pone un dolor más complicado. Entonces, indudablemente lo que tú dices, un dolor de 5 para arriba es un dolor más estudiable.